Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Asa Testa, soy una persona trans, no binaria. Mis pronombres son masculino y neutro. Estoy haciendo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en Estudios y Políticas de Género, diploma superior en Formación Política por Claxo, especialista superior en conducción de las instituciones educativas, especialista superior en profesor tutor y profe de castellano, literatura y latín por el Joaquín B. González. Actualmente coordino el área de educación de la Fundación Igualdad y bueno, estamos aquí hoy reunidos, reunides en la queridísima Manzana de las Luces, en un espacio histórico que es la sala de representantes. Aquí se solían dictar clases en su momento y hoy vamos a hacer una clase pública para el ciclo clase pública. Y bueno, es una hermosa aventura que nos va a ir permitiendo recorrer las letras de nuestro abecedario. A mí me tocó la letra B larga, y una palabra, binarie. Varón o mujer, rico o pobre, heterosexual u homosexual. Vemos en estas palabras algo en particular. Se conforma un par. Hoy vamos a tratar de ir andando y desandando en el ejercicio que eso implica una palabra. Binario. ¿Con qué intención? Con la intención de pensar, en principio, la invitación a que recorramos esta palabra y podamos entenderla como un régimen político. Y en segundo lugar, para ir hacia el otro lado, hacia no binario, ¿no? Algo que actualmente algo de lo que se está hablando con mucha frecuencia a la luz de los movimientos de las personas no binarias, ¿no? De modo que en principio vamos a ir por lo uno para terminar en lo otro. Y para este momento a mí me interesa recuperar una idea, ¿no? Hay un texto muy interesante que se los recomiendo, que se llama Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica, cuya autora es la doctora Diana Mafía. Está en PDF por si se lo quieren descargar. Y ella habla de las dicotomías como pares exhaustivos, es decir, que se agotan en el universo del discurso, que estos pares son al mismo tiempo excluyentes y que no tienen principios de contradicción. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo basado en la identidad de género de las personas. Durante mucho tiempo se sostuvo que o se es varón o se es mujer. Y a las personas que no se ajustaban a esta dicotomía, se las sometía a cirugías correctivas en el momento del nacimiento. Estoy hablando de las personas intersex, ¿no? Vamos a ver qué es esto del par exhaustivo. Un varón es algo distinto de una mujer, de acuerdo con el paradigma binario, ¿no? Durante muchísimo tiempo a los varones, en este caso a los varones cis, es decir, aquellas personas que fueron asignadas por el discurso médico a través de la observación de su genitalidad externa como varones y se identifican como tales, se les ha atribuido una serie de estereotipos, roles, ¿no? Y también de privilegios. Entre ellos, el acceso al estudio, ¿no? El acceso al estudio que, si nos remontamos a la antigua Roma, tenía una cierta estructura y una cierta escala. Se arrancaba con un estadio llamado Ludi Magister, que era un equivalente a lo que hoy podemos pensar como la escuela primaria, donde se enseñaba la lectoescritura inicial y operaciones matemáticas básicas.
Se continuaba por el Grammaticus, donde se enseñaba la interpretación de los textos literarios, como una especie de secundario del día de hoy. Se continuaba con el Rhetor, donde se enseñaba oratoria, retórica y tal. Se continuaba con el Tirocinium Fori, y acá este es un dato no menor, porque en el Tirocinium Fori se aprendía la política, la vida pública, ¿no? Y se continuaba con el Tribuni Militum, donde se aprendía la vida militar. Es decir, que sobre la idea de este sujeto varón se ha constituido también la idea del ejercicio del poder político y del ejercicio bélico, ¿sí? También el acceso al estudio. Mientras que por el otro lado, a las mujeres en la antigua Roma, las mujeres en la antigua Roma tenían como destino ser las matronae, es decir, matronas. Estaban dedicadas a la reproducción para que la gens, la familia, continúe su linaje. Y bueno, tenían que conservar la fides y la pudicitia, es decir, la fidelidad y el pudor. Y estaban también no solo dedicadas al espacio doméstico, sino a el culto a los lares y penates familiares, que eran dioses menores en la jerarquía religiosa romana, ¿no? Entonces digo, cuando hablo de pares exhaustivos como pares que agotan, digamos, agotan su sentido en el universo de lo discursivo, estoy hablando de esto, cómo a la idea de varón, ¿no?, se le ha atribuido un estereotipo, ¿sí?, de sujeto ilustrado, de sujeto pensante, de sujeto que ejerce el poder público y que tiene también el poder de la fuerza. Mientras que al sujeto femenino, vamos a decirlo en estos términos por ahora, se le atribuyeron otra serie de cuestiones: el habitar el espacio doméstico, la reproducción y, bueno, conservar el pudor, la pudicitia, ¿no?, el pudor. Y esta división, que es binaria y que es excluyente, como retomando a Diana Maffia, como decía, también constituyó un paradigma, ¿no?, una manera, por lo menos para mi gusto, de ver y de entender el mundo, ¿no? O se es varón o se es mujer. Y de acuerdo a lo que se diga que se es, se cumplirán tales o cuales expectativas, o no se cumplirán, ¿no? Y es interesante esto, ¿no?, porque además estas dicotomías, en los términos que las entiende Maffia, son pares sexualizados y jerarquizados. Aquí hemos visto, creo, al momento, cómo esa sexualización se produce. Pero fíjense ustedes, además, qué interesante es pensar en que esa atribución de la categoría de sexo es un acto performativo. ¿Qué quiero decir? Hay una autoridad médica que, sobre la base de observar una corporalidad, establece un discurso. Dice, es varón, o, en su defecto, es mujer. Si no es ni lo uno ni lo otro, durante mucho tiempo, ¿qué se hacía? Lo que les comentaba, cirugías correctivas para ajustar esa corporalidad a este sistema binario. Pero lo que se produce ahí es un discurso, sobre la base de observar qué es lo que cada persona tiene entre las piernas. Sobre ese discurso se produce una serie de expectativas que establecen una serie de supuestas verdades, que es lo que a mí me interesa en todo caso que podamos, en la medida de lo posible, ir deconstruyendo, ir desarmando, ¿no? Este par exhaustivo, excluyente y sexualizado es también un par jerarquizado. Quiero decir, volviendo al tema de la antigua Roma, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de un cuadro, que es el Juramento de los Horacios, de Jacques Louis David, y pertenece a la corriente neoclásica,
donde se observa una escena que es la de los hermanos Horacio jurándole a su padre que iban a ir a pelear contra la gens Curiacia en Alba Longa, y están sus esposas llorando. Pero si ustedes miran el cuadro, se van a dar cuenta de qué lugar ocupa cada cuerpo en el plano. Los cuerpos masculinos o interpretados como tales están de pie y ocupando la mayor parte del espacio, mientras que los cuerpos femeninos se encuentran en un segundo plano y ocupando un espacio mucho más pequeño adentro del cuadro. Mientras los Horacios están de pie y haciendo el juramento, las esposas están llorando, porque claro, en ese momento, en la antigua Roma, volvemos a la antigua Roma, yo voy a ir así, ¿no? Yo medio así, voy, vuelvo, pero al final van a ver que todo tiene un sentido. En la antigua Roma, los hombres no podían demostrar sentimientos hacia sus esposas. ¿Por qué? Porque se creía que si demostraban sentimientos eran incapaces de gobernar al pueblo. Y las mujeres, se decía que tenían algo llamado impotentia muliebris, que era este deseo irrefrenable, ¿no?, de sentir el afecto del marido. Y fíjense ustedes cómo ahí también se funda otro binarismo, el de razón y el de sentimiento. O pensás o sentís, ¿no? O sos mente o sos cuerpo, que eso es otro de los grandes debates, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa escisión entre cuerpo y mente? Y esta razón y sentimientos son mutuamente excluyentes y han generado otros conceptos, arteros, y que para mí también condensan esto que intento pensar y debatir, que es el de los sexos, ¿no? El sexo fuerte y el sexo débil. El sexo fuerte es el sexo tradicionalmente entendido como masculino, ¿no? Y el sexo débil es el femenino. Pero fíjense ustedes cómo sobre esta base también se generó una serie de centros de poder y de periferias, ¿no? Es decir, de ejercicio de la ciudadanía, de ejercicio del derecho al voto, de ejercicio de la vida pública y después todo lo otro, ¿no? La vida doméstica, la reproducción. Las mujeres no tuvieron derecho a estudiar, tuvieron que pelear por ese derecho a estudiar. En nuestro país, por ejemplo, en 1889 se recibe Cecilia Grierson en la Facultad de Medicina con especialidad en cirugía, pero por el solo hecho de ser mujer nunca se la dejó ejercer, ¿no? Entonces digo, pensar el régimen binario es pensar en cuestiones que para mi gusto van mucho más allá de entender la identidad de género desde lo no binario, ¿no? A partir de este análisis del régimen binario, ¿no? En la Edad Media pasaba más o menos lo mismo. Quienes estudiaban en las escuelas monásticas o en las catedralicias eran los varones. Y en el Renacimiento, en la Edad Moderna, también. Y más aún, ahí hay un texto muy lindo también de Jacques Le Goff, que se llama Los intelectuales en la Edad Media, donde Le Goff comenta que en el Renacimiento se produce una suerte de mercantilización de las universidades y que la clase pobre empezó a quedar sistemáticamente afuera, ¿no?, de este sistema. Y ahí se produce otro binarismo. La persona ilustrada versus la persona no ilustrada. En nuestro país, eso durante mucho tiempo se llamó civilización o barbarie. De hecho, Domingo Faustino Sarmiento tiene una obra llamada Facundo, Civilización o Barbarie, que cimentó una manera, para mi gusto, de entender también cómo funcionan las cosas o cómo funcionaban las cosas en su momento.
Del lado de la civilización vamos a tener a las personas ilustradas, al mundo vinculado con la ciudad y a la imitación de Europa, mientras que por el otro lado la barbarie será lo no ilustrado, la vida campesina, la vida rural, y así como para el caso de las diferencias entre varón y mujer, ese discurso, ¿no?, cimentó la idea de un sexo fuerte y de un sexo débil bajo el sintagma civilización o barbarie. También se cimentó una manera de entender, para mi gusto, las relaciones de poder, ¿no? Del lado de lo civilizado estará el poder y del lado de la barbarie estará aquello a ser dominado, ¿no? Pensando en esto, me interesa detenerme un poco en el siglo XIX. ¿Por qué me interesa el siglo XIX? Porque en ese siglo la psiquiatría cobra preponderancia, el psicoanálisis cobra preponderancia, la frenología, que era esta pseudociencia que, bueno, a través de la medición del cráneo, de cierta observación, ¿no?, de la fenotipia del rostro, podía determinar a priori si una persona era pasible de ser considerada delincuente o no, ¿no? Algo que después en nuestros días tuvo un nombre y que se llamó portación de rostro y que también fue motor de sendas injusticias. En el siglo XIX también se inventan algunas palabras, entre ellas la palabra normal, la palabra norma, la palabra normalización. Y sobre estas palabras también se constituyó una idea de mismidad y de otredad, ¿no? Dice Indiana Vallejos, en un texto llamado La producción de la normalidad, un texto que también se pueden descargar en PDF, lo siguiente, y la voy a citar porque me parece muy interesante para poder ir desandando, ¿no?, esta idea del binarismo como un régimen político, un régimen que se consolidó, para mi gusto, sobre la base de, en principio, la fuerza, el dominio del espacio público, la pertenencia a un sexo fuerte y también la adecuación a lo que se ha entendido como normal, ¿no?, que no ha sido nada más y nada menos que diversos mecanismos de disciplinamiento, dentro de los cuales la educación ha tenido un papel protagónico. Y dice Vallejos, la palabra normal como construcción, como conformación de lo no desviante o forma diferente, el tipo común o estándar, regular, usual, solo aparece en la lengua inglesa hacia 1840. Luego dice, la palabra norma, en su sentido más moderno de orden y conciencia de orden, ha sido utilizada recién en 1855 y normalidad y normalización aparecen en 1849 y 1857 respectivamente. Y dice algo más, es recién a partir del siglo XIX que normalidad con mayúscula se constituye como un concepto potente en el establecimiento de demarcaciones entre lo mismo y lo otro, que incluye bajo la denominación de anormales a grupos cada vez más numerosos. ¿Qué está diciendo Vallejos, para mi gusto, con esta cita? Que sobre la base de esta constitución, ¿no?, de lo normal, se generó un centro y una periferia. Dentro de esa periferia, es decir, dentro de lo que ella entiende como lo otro, como las otredades, que abarca a grupos cada vez más numerosos, bueno, se producen también cadenas de dominaciones, ¿no? Y si nos ponemos a mirar un poco a nuestro alrededor, creo que rápidamente nos vamos a dar cuenta. Al día de hoy, cuando hablamos de, por ejemplo, los conceptos de techos de cristal en el mundo laboral, hablamos de
lo difícil que es y lo costoso que es para las mujeres cis acceder a los mismos cargos jerárquicos que acceden los hombres cis. Fíjense que hasta acá yo no he hablado ni he mencionado a otras identidades que no sean ni varón ni mujer cis, ¿no? Porque estamos hablando de binarismo. Acuérdense que la letra que hoy nos reunía era la letra B. Ahora, lo otro, considerado como lo anormal, es aquello que reúne la condición de lo monstruoso, ¿no? Aquello que no se ajusta a una naturaleza. Pues bien, es interesante sobre este punto retomar algunas ideas que Haraway plantea en torno a la naturaleza en un texto que se llama Las promesas de los monstruos. Ahí Haraway dice que la naturaleza es un topos y un tropos, es decir, un lugar común y al mismo tiempo una figura retórica. Finalmente, en tanto lugar común y en tanto figura retórica es una construcción, es un artefacto, ¿no? Y qué interesante es poder entender la naturaleza como construcción, porque si podemos entender a la naturaleza como construcción, vamos a poder entender también lo que les decía al principio, que ese sexo-género asignado al nacer es también una construcción discursiva en el acto performativo, que la autoridad médica lleva adelante cuando pronuncia qué es lo que ve sobre ese cuerpo y cuántas expectativas se cargan sobre ese cuerpo. Hasta aquí lo que intenté ir mostrando es que finalmente el binarismo no se ciñe únicamente a cuestiones de género, sino que va más allá. Y les comenté que en el siglo XIX surgieron estas palabras que cimentaron fuertemente estas nociones de centro y periferia. En el siglo XIX también se inventa la palabra homosexualidad. Exactamente en el año 1869, según Mondimore, en un libro que se llama Una historia natural de la homosexualidad, lo identifica en una carta pública elevada al ministro alemán de Justicia, ¿no? Como esta idea de que, bueno, la atracción sexual por personas del mismo sexo era algo inherente a la personalidad, era algo inamovible y era algo que nacía con la persona. Pero sin embargo, este concepto, ¿no?, sobre el cual también se genera una idea de otredad y de anormalidad, ¿no?, en cuanto que lo normal y la mismidad, lo mismo, vendría a ser el régimen heterosexual. Sobre esta base de homosexualidad se crea esta periferia y al mismo tiempo lo que hay que destacar es que las prácticas homoeróticas existieron antes de que exista la palabra, solo que a partir de la existencia de esta palabra, bueno, esas prácticas empezaron a ser condenadas, o bien patologizadas, o bien consideradas pasibles de ser encerradas. Y como les decía, el sistema educativo, para mi gusto, no se escapó de esta manera de entender el mundo o de pensar el binarismo como un régimen político, como últimamente a mí me intuyo, tengo ciertas intuiciones que se puede pensar. De hecho, se habla de las instituciones educativas como aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Es decir, como instituciones que reproducen una idea de Estado. Y bueno, tardamos muchos años en materia por lo menos de educación sexual integral en hacernos la pregunta, ¿no?, de, bueno, cómo educar o cómo llevar adelante una educación en la que se contemple la sexualidad. En nuestro país tenemos una ley, que es la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, una ley muy resistida, es cierto, pero también que fue muy necesaria en su momento, porque permitió hablar y traer a colación algunas cuestiones, ¿no?
Sin embargo, la invitación para esta oportunidad de saber algunas cositas que para mi gusto podrían pensarse en torno de esta ley. Como van a ver en la filmina, el artículo 1 de la ley establece que todos los educandos, ¿no?, tienen derecho a recibir educación sexual integral, ¿no? Y dice, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Ahora bien, ¿no?, ¿cómo podemos pensar en estos aspectos más allá del binarismo? Entendiendo que estas cuestiones responden a constructos, a construcciones. Como hemos visto, cuestiones referidas a la naturaleza en los términos de Haraway, las podemos entender como constructos. Los aspectos sociales son construcciones también, y los que tienen que ver con el género. Digo, el género es una construcción en los términos que nuestra Ley de Identidad de Género expresa en su artículo 2, una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Entonces, fíjense ahí qué interesante, porque nos corremos un poquito de la letra B, nos corremos un poquito del binario ahí. Si en el caso de lo que responde a las identidades de género las vamos a entender como vivencias internas y personales, nada nos dice que estas vivencias internas y personales no puedan irse más allá del binario, ¿no? Pero hay algunas cuestiones, volviendo a la ley de educación sexual integral, que es una ley que a veces la miro y pienso, bueno, qué interesante sería hacerle preguntas a esta ley para ver qué se entiende, ¿no?, por sujeto pasible de ser educado en educación sexual integral. Y encuentro que el artículo 3 habla de procurar igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres. Y yo les dije, bueno, hasta el momento no he hablado de personas trans, no he hablado de otras identidades más allá de varón y mujer. Bueno, yo creo que aquí sí podemos empezar a pensar cómo, ¿no?, desbinarizar los sistemas educativos y, en definitiva, cómo, entendiendo, ¿no?, y poniendo el foco sobre la construcción del binarismo, podemos al mismo tiempo interpelarlo, cuestionarlo y, a fin de cuentas, deconstruirlo. ¿Para qué? Para procurar igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, independientemente de si sean varones o mujeres, ¿no? Creo que es una pregunta interesante. A mí, en lo particular, y cada vez que doy clases, no me gusta dar respuestas acabadas. Sí me gusta, en todo caso, invitar a preguntar, a que me pregunten, a que me interpelen, a que me digan no, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, o que me digan sí, la verdad que me parece que sí, o que me digan sí pero, o no pero. Creo que también el ejercicio de la educación es un ejercicio de interpelación constante de uno y de otro lado. Y fíjense, de nuevo, el binarismo. Las aulas se han constituido de un modo binario y jerárquico, ¿sí? Como nos mencionaba Diana al inicio de esta charla. Se constituyen de manera binaria y jerárquica. Quien sabe y quienes están del otro lado, que se presupone o que se ha presupuesto durante mucho tiempo que no sabían. Bueno, ¿qué pasaría si de repente estas dicotomías, ¿no?, como discursos acabados en sí mismos, jerarquizados, sexualizados, ¿no?, y dicotómicos, se rompieran y se equilibraran un poco? La balanza sería, para mi gusto, un poco más justa, ¿no? Entonces la invitación es a ir más allá del binarismo, ¿no? Más allá del binarismo, para poder transformar o interpelar también las construcciones binarias del mundo, ¿no?
Poder hacerle preguntas a esto que para mí es un régimen político. En el pensamiento heterosexual, Monique Wittig habla de la heterosexualidad como un régimen político, ¿no? Y sobre ese régimen político se instala la categoría de, bueno, ¿qué debería ser un varón? ¿Qué debería ser una mujer? Y por eso Wittig dice, bueno, las lesbianas, en cuanto que se escapan de este régimen, no serían mujeres de acuerdo con lo que interpreta el régimen heterosexual, que deberían ser las mujeres. Bueno, yo creo que el binarismo, del mismo modo que la heterosexualidad, puede ser leído en esta misma clave, ¿no? ¿Quiénes constituyen un centro? ¿Quiénes constituyen una periferia? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes no lo tienen? Y si nos corremos de esta estructura, esas fronteras se diluyen y entonces se pluraliza. Otro tema sobre el que me interesa que pensemos, más allá del binario, digo, ahora que ya lo hemos visto tanto e interpelado tanto en esta clase, que podamos hacerle preguntas, es sobre, bueno, cómo se han producido los discursos, sobre todo en los espacios académicos. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre esta base del binarismo también se ha constituido una idea de sujeto ilustrado. Y también se ha constituido una idea de discurso académico. Este discurso académico muchas veces es tan rebuscado que no es fácilmente comprensible para todas las personas. Y ahí también se genera otro binarismo. Quienes entienden lo que dice un paper, que serán personas que eventualmente se dediquen a investigar lo mismo que el autor, autora o autore del paper diga, ¿no? Y quienes no lo entienden y por lo tanto quedan afuera de esta posibilidad, ¿no?, de seguir interpelando el saber, el conocimiento. Entonces yo creo que también ahí hay una pregunta, ¿no?, para hacerle al binarismo. ¿Por qué algunos discursos son tan difíciles a veces de comprender, y a cuánta gente dejan afuera en esa dificultad, ¿no? La invitación siempre es, por mi parte, a tratar de hacer el ejercicio intelectual de que los discursos lleguen a todos, a todas y a todes, porque en definitiva los conocimientos, dado que, bueno, ya que estamos en una clase pública, digo, más aún, son para todos, para todas y para todes, y son de todos, de todas y de todes. Tema aparte es el lenguaje inclusivo, que también es tan resistido para mi gusto porque, bueno, en algún punto viene a cuestionar este binarismo, ¿no?, de o varón o mujer, y viene a demostrar que este binarismo, bueno, probablemente no sea tal, ¿no?, ni sea la única opción posible, ni de enunciación ni de vida. Y creo que, bueno, ya llegando al final de la clase, ni tampoco sea la única manera de hacer política o de entender la política. Dicho esto, les agradezco la escucha, la presencia y nos vemos en la próxima.